Buenas tardes para todos, aquellos que están conectados y aquellos que después van a mirar después este estudio. Vamos a estudiar Romano. Gracias a hermanos que todos están poniendo un granito de arena, como siempre, la obra del Señor, y es para que el Señor sea glorificado. Da gracias por los hermanos que oran por este ministerio. Da gracias por nuestros hermanos que ponen el lugar para que podamos predicar y llevar la obra de Dios adelante, llevar este estudio adelante. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para conocer más a Jesús, para conocer más a Dios. Y es para esto es el estudio bíblico, para que la iglesia, los hijos de Dios, podamos crecer juntos, para que podamos madurar, para que podamos ser cristianos, no que venga cualquier doctrina falsa y nos lleve, ¿verdad? Nuestro interés es conocer la Escritura y estudiarla. Y el mandamiento que el Señor nos dio es escudriñar la Escritura. ¿Tá? Bueno, y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Pero vamos a orar. Agradecido, Padre Celestial, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por ser tan bueno, Señor amado, y darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder conocerte un poquito más, de poder, Señor Dios, estar con nuestros hermanos conectados. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por cada uno que pone un granito de arena, de acá también nuestros hermanos poniendo su hogar para que podamos predicar tu palabra, Señor, y nuestro deseo es que te conozcan, Señor. Nuestro deseo es que, Señor amado, conozcan el verdadero Dios y al Salvador, a Jesucristo y al Padre, y que te glorifiquemos, como cuerpo de Cristo, te glorifiquemos. Tú mereces lo mejor, tú diste lo mejor. Bueno, ahora nosotros, Padre amado, nos toca darte lo mejor. Ayúdanos. Sabiduría de lo alto, inteligencia guiada por tu Espíritu Santo, no guiada por mentalidad ni sentimientos, sino que sea tu Espíritu guiando este mensaje, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como dije, ¿cómo podemos ser maduros? ¿Cómo podemos discernir? Estudiando la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos estar conociendo un Dios que es tres veces santo, un Dios que es infinito, un Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Bueno, ese es el Evangelio. El Evangelio no son 4 versículos, sino el Evangelio es toda la Biblia. Desde el Génesis a Apocalipsis es el Evangelio. El drama de hoy en día es que han reducido el Evangelio en 4 versículos. Y hermanos, el Evangelio es conocer a Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. El Evangelio es conocer la persona de Jesucristo. Qué es lo que hizo, qué es lo que hace, dónde está, qué es lo que quiere. Y hacer preguntas, ¿verdad? El Evangelio. Hacerle preguntas a la Biblia. Para que nosotros poder conocer a ese Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Nuestra idea es dar a conocer a Jesucristo, el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Y vamos a tener la lectura, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romano 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien. Estamos viendo, ¿verdad? Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. En aquel entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: miren el mundo. ¿Por qué el mundo tiene la ira de Dios? Porque el mundo, o sea, el mundo romano, había dejado a Dios de lado y bueno, tenían la ira de Dios sobre ellos. Hoy en día, viniendo hoy al 2021, hemos mejorado como sociedad. Estamos mejor que los romanos en aquel entonces. No, verdad que no. El ser humano, al dejar a Dios, se va corrompiendo un poco más, y va a llegar un momento que
no se ha corrompido totalmente. ¿Por qué? Porque está en la iglesia, porque está el cuerpo de Cristo. Cuando se ha quitado el cuerpo de Cristo, ahí se va a manifestar el hombre de pecado. Entonces, Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba situada en una ciudad, y esta ciudad era la capital número 1 de los romanos. Fue fundada en el 753 a.C. Esta ciudad estaba situada en la cuenca del río Tíber, alrededor de unos 24 kilómetros del mar Mediterráneo. Y en los días de Pablo, esta ciudad tenía más de 1 millón de habitantes. Esta ciudad tenía más de 1 millón de habitantes en los días de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo estaba ahí. Bueno, pero muchas de estas personas eran esclavos. Los romanos iban conquistando ciudades, dejaban un cuartel, como él dice, los esclavos, los que conquistaban, si iban ahí, si dejaban a un grupo de soldados que dominara esa parte, iban a otra ciudad, conquistaban esa ciudad, y así iban, ¿verdad? Pero claro, la mayoría de las ciudades eran casi todos esclavos, porque el mismo imperio romano iba conquistando ciudades, y ahí donde Roma fue una potencia mundial también, ¿verdad? Pero bueno, hoy nos toca, estamos en el versículo 29, y si Dios quiere hoy vamos a salir del versículo 29. Ha sido una lucha este versículo, porque Pablo está mostrando, diciéndole, bueno, iglesia, miren cómo está el mundo. Bueno, y en el versículo 32 dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hace, sino también que se complace con los que las practican. Bueno, el mundo es malo, es malo. Y hoy nos toca malignidades. Vimos engaño, bueno, ahora malignidades. El mundo es malo, pero dentro del mundo hay personas que son más malas, que están pensando en hacer más mal, ¿verdad? Una cosa es, yo el otro día explicaba, una cosa es, yo voy manejando y choco. Oh, no lo vi, disculpe, no lo vi, fue sin querer. Hice un mal, pero no fue queriendo, como decimos los uruguayos. Pero otra cosa es planificar el mal. Yo voy en el auto y si veo a aquel, lo voy a chocar. Ay, justito lo vi, acá está, plum, lo choqué, ¿verdad? Y eso es planificar. Eso es una persona maligna, una persona obviamente guiada por Satanás, una persona perversa, porque pensó el mal. Tiene el mal, pero está haciendo planes para hacer más mal. Bueno, y en este mundo hay personas así. Y es lamentable, ¿verdad? Cuando vemos las noticias que el ser humano, cómo piensa hacer maldades, y hace maldades, y mata, y planifica algo así, algo así, y van y matan, y uno queda preocupado. El ser humano, qué malo que es. Pero bueno, así es el mundo. Pero tenemos que pensar, bueno, pero la iglesia no, ¿verdad? La iglesia es todo bien, es todo perfecto. Y lamentablemente no, mis queridos hermanos, la iglesia no es así. Cuando hablamos que la iglesia, el mundo se metió dentro de la iglesia, ¿qué se metió? Esta clase de gente. Se metió gente del mundo que eran llenos de envidia, están llenos de avaricia, están llenos de maldad, fornican, andan llenos de maldad, perversidades, con su mente quieren matar porque odian, andan haciendo contienda, engañan, y bueno, y hacen malignidades, están pensando hacer mal. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo no marche. Cuando es como el cuerpo de nosotros, ¿no? El ser humano. Yo estoy sano, ando, corro, voy, trabajo, pum, hago mi vida. Pero cuando me enfermo, ya tengo que andar más lento, o tengo que hacer cama, me paré, tengo que acostarme. Y lo mismo en la iglesia. Cuando en la iglesia, la enfermedad de la iglesia es el pecado enferma, el pecado paraliza, el pecado divide y el pecado estanca. Entonces cuando esta gente, los malignos, entran en el cuerpo de Cristo, es para eso, para que la iglesia quede estancada, para que la iglesia no pueda crecer, para que la iglesia no marche, para que el cuerpo quede estancado, se enferme, se divida. Para eso está esta gente, obviamente todo perverso, ¿verdad? Todo guiado por Satanás. Entonces, ¿a quién van a atacar esta gente? Van a atacar a los hijos de Dios. Y bueno, como siempre, ellos nunca son los culpables del mal, sino siempre son los inocentes. ¿Qué es lo que usan esta gente? Bueno, van a usar gente nueva,
¿verdad? Para manipularlos para que hagan lo que ellos quieren y así van logrando lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Que el cuerpo de Cristo esté dividido, esté estancado. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Que es así. Dentro de la iglesia hay gente malvada, gente maligna, guiada por Satanás para destruir, para dividir el cuerpo de Cristo. Siempre planean, ¿verdad? Todo, planean todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro. Vos no digas nada, dejalo que hable aquel y así, ¿verdad? Es todo un plan para que el cuerpo de Cristo se divida. Y bueno, Satanás, como dije, usa estas personas. Y bueno, y Judas, el apóstol Judas, en su carta dice que hay que contender ardientemente contra esta gente. ¿Tá? A veces dicen, bueno, pero Gustavo, vos siempre dando palo, siempre hablando que hay que contender. Yo no es que lo digo, lo dice la palabra de Dios. El cristiano de Dios es un soldado, la Biblia lo dice siempre, un soldado de la fe, un soldado de Cristo. Una y otra vez, Pablo cada vez que iba a cada ciudad que hacía, confrontaba el pecado. Le decía, ustedes están pecando, ustedes están errando. Hoy en día hemos dejado de hacer eso porque tenemos que estar bien, hay que servir. Lo importante es que todo el mundo vea que nosotros estamos en cuatro paredes sirviendo y estamos bien. Es importante. Vea que el pecado no importa el pecado, hay que perdonarnos, hay que estar juntos, no hay que dividir, no hay que criticar, no hay que enfrentar el pecado, hay que amarnos y hermano te amo mucho y gloria a Dios y no es así. Cada apóstol, si no miren los apóstoles cómo actuaban, cada vez que iban y enfrentaban el pecado, enfrentaban a los pecadores. Y bueno, se decía, Pablo enfrentó a Pedro, el gran apóstol Pedro, el que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, quedas a cargo de mis ovejas, enséñales. Bueno, Pedro se equivocó, vino Pablo y le dijo, Pedro, te estás equivocado. Y no por eso se peleó Pedro con Pablo, sino que Pedro se dio cuenta de su error, confesó su pecado y siguió Pablo y Pedro juntos. Digo, es algo para mí es tan común errar, porque somos humanos. Hoy en día no se puede decir erraste porque estamos juzgando, pero la Biblia ampara eso. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, cuando tuvo que vivir y decirle a los fariseos que eran hipócritas, que eran mentirosos, que eran hijos del infierno, que eran hijos de Satanás, se lo dijo y no hubo ningún problema. Y era el Hijo de Dios. Sí, pero es Jesús. Pero está bien, Jesús, es Dios, bien. Pero los apóstoles lo hicieron. Y se convertían 3.000, y se convertían. Y no era porque había buena música, no era porque había buena iluminación, no era porque había aire acondicionado, no era porque las paredes estaban pintadas. Ellos predicaban el aire libre y decían arrepentido y convertido. Y hablaban de Jesús, cómo era Jesús resucitado, qué es lo que estaba haciendo Jesús ahora. Y la gente se convertía. Predicaban el verdadero evangelio, personas que amaban la santidad, personas que combatían el pecado, personas cuando veían que le estaban mintiendo, él le decía, cualquiera de los apóstoles decía, tú estás mintiendo, esto es mentira, esto está mal, esto es pecado. Y Dios aprobaba su trabajo, Dios aprueba el trabajo de los cristianos que son aquellos soldados de Jesucristo que están combatiendo el pecado. Hermanos, nosotros estamos para combatir el pecado. Nosotros, en donde estemos, tenemos que combatir. Yo tengo que combatir mi pecado en mi vida, el pecado en mi hogar, el pecado en mi trabajo, el pecado que hay en el cuerpo de Cristo. Estamos para eso. Estamos para eso. No para hacer plata, ni para estar amor, amor, amor y amor, amor. Es que la Biblia dice, Jesús dice, bueno, cada uno cargue su cruz. O sea, no es fácil. Y síganme. No es fácil la vida cristiana. Entonces, tenemos que mirar a ver dónde estamos parados. Si estamos combatiendo el pecado, o lo importante es servir. Lo importante es estar acá, es como yo. Lo importante es sentarme y abrir la Biblia y, bueno, dar un mensajito para que ustedes no se enojen, para que ustedes me sigan viendo. Da un mensajito porque va a venir gente y tenés que dar un mensajito suave para que la gente se sienta cómoda. No, hermanos, el Evangelio tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque si hablamos de la palabra de Dios y la doctrina, es la espada va a doler, la espada va a entrar y cuando entra en el cuerpo, duele. Para arrepentimiento o me va a hacer más duro. Salmo 27. Salmo 27. Tenemos que estar conscientes
que están esta gente para combatir el cuerpo de Cristo y nosotros los cristianos estamos para combatir esa gente. ¿Cómo lo combatimos? Con palabra de Dios y hablando la verdad. Versículo 2. Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Bien, el salmista David compara a aquellos que perseguían a David como eran malignos, ¿verdad? Querían matarlo, como bestias que querían comer sus carnes. Entonces, como dije hoy, estos malignos son como dice la Biblia, que Satanás anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Verdad? Y para eso está Satanás. ¿Y a quién va a agarrar? Y va a agarrar a los más débiles, a los bebés espirituales, a los enfermos espirituales. Satanás agarra y no va a tener misericordia. Te va a agarrar y te va a usar para el beneficio de Satanás. Entonces, esta gente es mala, esta gente lo que quiere es conseguir su objetivo, hacer el mal del cuerpo de Cristo, hablando mal de los hermanos, mintiendo, injuriando. Esos son los frutos de estas personas. Salmo 37, versículo 1 al 4. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Bueno, Dios está prometiendo que esta gente que está haciendo mal al cuerpo de Cristo, un día Dios se va a encargar de ello. Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Firme y adelante, firme en nuestras convicciones, firme en lo que creemos, en la palabra de Dios. Hoy escuchaba, lo compartí con los hermanos, discerniendo espiritualmente, algo así, no me acuerdo bien el título, ser maduros espirituales. Y el pastor MacArthur, el que dio el mensaje, y él dice que es imposible que una iglesia crezca si no tiene estudio bíblico. Una iglesia no tiene discipulado, una iglesia que no tiene estudio bíblico, una iglesia que no tiene disciplina, una iglesia que no respeta la palabra de Dios, no es una iglesia. Porque es imposible que alguien marche en santidad, que Dios bendiga algo en santidad cuando no hay disciplina, cuando no estudian la Biblia, cuando no hay un discipulado, porque nos han enseñado y ni hemos aprendido que decir, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar, sí, hay que predicar el Evangelio, y predicamos el Evangelio. Pero esas almas hay que seguir trabajando en ellas, es discipular. El Señor Jesucristo estuvo con los discípulos, pero también estuvo y les enseñó para que ellos también enseñaran a otros. Y es así la iglesia, hermano. Las iglesias de Cristo trabajan con ese fin de aprender, ¿verdad? Aprender la Escritura, estudios bíblicos, institutos. ¿Para qué? Para madurar y para ayudar a otros, para invitar a otros, para que hagan lo mismo. Esos otros van a venir y van a invitar a otros. Y así hacía la iglesia primitiva. Lo mismo tenemos que mirar a la iglesia primitiva. Confía en Jehová, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué grandiosas promesas tenemos, ¿verdad? Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando descansamos en la palabra de Dios, cuando no estamos muchas veces tan siguiendo a esta gente, ¿verdad?, que está haciendo mal, sino estamos mirando la palabra de Dios, mirando a nuestro Salvador, y nos deleitamos en la palabra de Dios. Tenemos tranquilidad, tenemos paz, que es lo que no tienen estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño de nosotros? Es Cristo. Por eso siempre en todas las predicaciones digo lo mismo. Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que todos somos iguales delante de Dios. Cristo es la cabeza. ¿A quién tengo que mirar yo? ¿A mi hermano? No, tengo que mirar a Jesús. A Jesús. Jesús lo miro a través de la Biblia. Si yo miro la Biblia, miro a Jesús. Creo la Biblia, le creo a Jesús. Ahora, cuando yo miro a otros, ¿verdad?, a hombres o a mujeres, y sigo a hombres o mujeres, ¿qué estoy haciendo?
idolatría, todo lo que ocupa en primer lugar, lo que dice este libro. Viene un hombre o una mujer y dice, no, vamos a hacer esto porque yo creo, lo que dicta mi corazón, lo que yo pienso, y dejamos de lado este libro, total, es anticuado. No, hermano, la Biblia no tiene moda, la Biblia siempre es igual. La Biblia no pasa de moda, la Biblia es siempre igual, para todos los tiempos, para la antigüedad y para ahora. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? La Biblia. Y es la única manera de poder agradar a Dios, teniendo fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero bueno, van a venir estas personas malvadas que van a querer que nosotros nos desviemos de la fe. Y cuando nosotros nos desviamos y dudamos, decimos, ay, será, che. Ahí Satanás viene, pum, metió la duda, y ahí es donde vienen estos malignos. Sí, están equivocados, sí, vamos a hacer así. Ay, sí, bueno, vamos. Y ahí donde nos perdemos y quedamos a la deriva, ¿verdad? Por estas gente. Si esta gente quisiera el cuerpo de Cristo, quisiera la palabra de Dios, estaría, no, hermano, te equivocaste. La Biblia dice tal cosa. Vamos a hacer lo que dice la Biblia, porque nuestro fin es agradar al Padre. Sí, pero yo pienso, no, pero está mal, hermano. Vamos a agradar a la palabra de Dios, a nuestro Dios. Vamos a agradar a Dios, para eso estamos. Pero estos malignos no quieren hacer eso, quieren torcer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no haya bendición. Salmo 119, versículo 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Bien, ojalá sea nuestro sentir, ¿verdad? Aborrecer a los hipócritas y amar la ley de Dios. Mi escondedero es mi escudo, eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Bueno, esto es lo que hace una persona madura en la palabra de Dios. Apartados de mí, malignos. Yo no quiero desobedecer la palabra de Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. No me incite a desobedecer la palabra de Dios. Cuando Cristo le habla a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro estaba con él. ¿Por qué Pedro estaba haciendo herramienta de Satanás? ¿Por qué? Porque Pedro estaba mirando lo que Satanás quiere que miremos. La carne. No, Señor. No, ¿cómo te va a pasar eso? No, de ninguna manera. ¿Cómo vas a permitir eso? No. Vos no vas a ir a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí. Porque yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No vengo a hacer... Tú estás mirando lo que mira el hombre. Yo miro lo que dice el Padre. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Podemos caer y podemos ver al hombre y amar a la persona y decir, no, que esto no te acontezca, no que... Y muchas veces nos parecemos a Pedro. Podemos estar sirviendo, podemos estar al lado del Señor, pero cuando dudamos y dejamos que los sentimientos actúen, es donde nosotros fracasamos, donde caímos. ¿Por qué? Porque me guío por mis sentimientos y mis emociones. Por eso es que fracasamos. Satanás espera eso. Satanás espera que uno use las emociones. ¿Para qué? Para meterse y hacer su plan dentro del cuerpo de Cristo. Se lo hizo al Señor, así que en el cuerpo de Cristo obviamente que lo va a hacer. No esperemos que en el cuerpo de Cristo sea todo amor, todo paz, todo tranquilidad, no, porque el cuerpo de Cristo está combatiendo el pecado, está limpiando, siempre está limpiando. Bien, seguimos. 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Quién es el que nos sustenta a nosotros? La palabra de Dios. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tu estatuto. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Porque escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tu testimonio. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Bueno, ¿a quién le tienes miedo tú? Temor santo, ¿verdad? Estamos hablando. Temor de Dios es saber que Dios me está mirando siempre, sabe lo que voy a hablar, sabe lo que estoy pensando, sabe lo que voy a hacer, y Él me va a pagar conforme a mis obras, ¿no? A mis hechos. Dios me va a pagar conforme a mis hechos. Bien, ¿a quién le tienes temor tú? ¿Agradar a los hombres? ¿Al agradar las emociones del hombre? ¿Agradar para que quede contento y sea todo amor? ¿O vamos a agradar a Dios? Nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor.
Y eso es lo que quiere decir ese versículo, ¿verdad? Estamos agradando a Dios. Nuestra meta es agradar a Dios. Isaías, capítulo 1. Seguimos mirando. Me encanta mirar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para conocer la Biblia, el Señor Jesucristo, y para conocer el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo. Si no conoces el Antiguo Testamento, no vas a entender el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué se escribió el Antiguo Testamento para la iglesia? No, para eso es para el pueblo de Israel, pero es para la enseñanza de la iglesia, para que la iglesia no caiga en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para tener la bendición de Dios, para caminar junto con Dios, para ser luminares, como dice que tenemos que ser. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Está hablando de los malignos, ¿no? Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira a su santo de Israel, se volvieron atrás. Lo que estaba pasando aquí, Isaías está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Porque se había apartado de la palabra de Dios, estaban pecando. Muchos malignos estaban haciendo su trabajo en el pueblo, estaban haciendo que el pueblo pecara, que el pueblo se regocijara en su pecado, sacando la mirada de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás estuviera haciendo su trabajo allí, ¿verdad? No tenían temor de Dios, ellos lo que querían era agradar a su carne. El pueblo estaba bajo la ira de Dios, habían dejado la santidad, dejaron de obedecer la palabra de Dios. Cuando dejamos de desobedecer la palabra de Dios, perdemos la bendición de Dios. Por eso uno siempre está incitando, vamos a obedecer, obedezcamos, estudiemos para obedecer más, para ser mejores, para alumbrar más. Cuanto más luz entra en mi cuerpo, la palabra de Dios es luz, entra en mi cuerpo, yo voy a alumbrar más. Y lo vamos a ver eso también. Entonces, aquí también está hablando de esta generación maligna que estaban haciendo maldades al pueblo para, como dije, llevar Satanás a su fin y el pueblo cayera bajo la maldición de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar mirando esta cosa. Mirá lo que hizo el pueblo de Israel. ¡Ay, qué horrible lo que hizo el pueblo de Israel! Pero muchas veces tenemos que estar mirando en mi vida. ¿No estará pasando lo mismo en mi vida que lo que está haciendo el pueblo de Israel? ¿No estará pasando lo mismo en mi casa, lo que hizo el pueblo de Israel? ¿No estará pasando lo mismo en el cuerpo de Cristo donde me congrego que lo que pasó en el pueblo de Israel? ¿Qué se precisa? Personas maduras espiritualmente. Personas que estudien la palabra de Dios. Personas, cuando hay un problema, obviamente cada líder de cada iglesia necesita de personas maduras. Les pongo un ejemplo. Nosotros seguimos a Pastor MacArthur, y el Pastor MacArthur da, el nombre es tan espontáneo y tan cristalino que da en las redes sociales, aquellos que lo siguen, da lo que hace, lo que están haciendo el ministerio, lo que están predicando, quién sale al ministerio, qué país están, qué hacen con el dinero, pero lo ponen en las redes sociales, ¿tá? Para que vean cómo es un obrero de Dios, ¿verdad? Y lo ponen en las redes sociales y él decía, bueno, miren, en Estados Unidos, dijo el presidente Trump, que es la autoridad máxima de Estados Unidos, es el presidente, dio la orden de que la iglesia se abriera. Pero bueno, donde está la iglesia de MacArthur es un estado de izquierda que está en contra de la iglesia. Entonces MacArthur podría haber dicho, bueno, yo soy MacArthur, vamos a abrir la iglesia, tengo el aval del presidente, vamos a hacer lo que yo digo porque yo soy MacArthur. ¿Saben lo que hizo MacArthur? MacArthur dice, llamé a los ancianos de la iglesia, reuní a la iglesia y les dije, ahí está este problema, hermanos, hay que resolver este problema. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué? Ellos decidieron mantener las puertas cerradas para que no tener problemas con el gobierno, para que cuando la pandemia se regularice todo, poder abrir la iglesia. Pero vemos el accionar, cómo trabaja un hombre de Dios, ¿me entienden? ¿Cómo es una iglesia de Dios? Sí, estamos en Durazno, estamos en Uruguay, sí, perfecto, pero tenemos que aprender.
Tenemos que aprender de gente que sabe más que uno. Yo aprendo mucho, todos los días estoy aprendiendo. Entonces, ¿para qué están los ancianos de la iglesia? ¿Para qué están aquellos que estudian la palabra de Dios? Para apoyarse juntos, para estar juntos, para tomar decisiones, para que el cuerpo de Cristo se junte, para usar los derechos de iglesia. Es un derecho de iglesia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Claro que tenemos derechos los cristianos. No somos un ente que nos sentamos a decir amén en un templo. Tenemos derecho a decir estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque para eso lo eligió Cristo. Si no, no hubiésemos ido Cristo y hubiésemos tenido un líder y se hace lo que el líder quiere. Por algo está el cuerpo de Cristo, juntos, el cuerpo. A ver si entienden. El cuerpo tiene que caminar, ¿verdad? Tiene que andar, pero unido. No podemos dar la mano para allá, el pie por acá. Debemos estar todos juntos, siguiendo la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el que ordena. La iglesia tiene que estar unida, tomar decisiones bíblicas, juntos. Isaías, seguimos en Isaías 31, versículo 2. Pero él también, Isaías 31, versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen maldad. Bien, así Dios es muy duro con estas personas que están para incentivar la maldad. Estos sabios eran sabios de Egipto, no podemos leer todo el pasaje por razones de tiempo. Eran los sabios de Egipto que estaban para aconsejar al rey y lo estaban aconsejando mal. ¿Para qué? Para que el rey gobernara mal y fueran todo mal bajo la ira de Dios. Entonces, y el pueblo iba mal. Habían dejado la sabiduría de Dios, estaban escuchando a estos malignos, pero Dios iba a volcar toda su ira sobre su casa, sobre la casa de esta gente. Entonces, la casa de los malignos tienen la ira de Dios cuando están incentivando al mal. Lo vemos aquí en la palabra de Dios, si no, léanlo, no son inventos míos, lo dice la Biblia. Entonces, ellos hacen sufrir, ellos están para dividir, pero también sus familias están sufriendo, ellos también están divididos, no hay gozo, no hay amor, hay problemas. Sí, así es. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios, están peleando en contra de este libro. Y cuando peleamos en contra de este libro, es cuando tenemos la ira de Dios. Jeremías 20, Jeremías capítulo 20, versículo 13. Jeremías capítulo 20, versículo 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado mi alma del pobre de manos de los malignos. Bien, Dios es el que nos libra. Dios es el que nos está librando día a día de estos malignos. Pero ¿cómo Dios nos libra? Cuando yo conozco su palabra, cuando yo la estudio. Porque si no, como dije hoy, estos malignos van a usar personas que no conocen la palabra de Dios y la van a usar y la van a llevar a su conveniencia. ¿Por qué la iglesia se cierra? ¿Por qué la iglesia se divide? Porque está ganando el maligno, está ganando Satanás dentro de la iglesia. Por eso las iglesias se cierran. Por eso las iglesias están confrontadas unos con otros. Y bueno, porque el mundo está metido dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces los cristianos se van de la iglesia, muchas veces se van por estas personas que están para dividir, que están para hacer mal y bien, y están para eso, para que el cuerpo de Cristo se divida. Pero el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Estar unido con la palabra, con la palabra. ¿Cómo conocemos a los malignos? Lucas capítulo 11. ¿Cómo conocemos a los malignos? Lo dice la Biblia. Capítulo 11. Versículo 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Bueno, ¿qué es lo que tú metes para dentro de tu mente? Tus ojos son lo que alimentan tu mente, ¿verdad? Si tú estás alimentando tus ojos con la palabra de Dios, bueno, vas a hacer luz, como dije hoy. Según lo que alimentemos a nuestra vida, es lo que vamos a reflejar. Si yo alimento con luz, voy a hacer luz. Si yo alimento con maldades, con el mundo, voy a ser un mundano.
Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas. O sea, Dios te está diciendo y me está diciendo a mí, examínate, Gustavo. ¿Qué luz estás dando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás para dividir o estás para unir? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo tú para la obra de Dios? Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso. Va a andar, el cristiano tiene que andar, es una persona de bendición. Jesús cuando andaba en la tierra, andaba bendiciendo, andaba sanando, andaba bendiciendo, llevando la palabra, haciendo bienes, ayudando aquí, ayudando allá, siempre bien. ¿A qué vino Jesús? A darnos ejemplo a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Es sencillo. Nosotros somos que muchas veces, pero yo pienso, pero yo creo, yo siento. Jesús no nos manda a sentir nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo a Él. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, vas a ser luminoso, vas a alumbrar. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así estamos nosotros, así andamos en este mundo alumbrando, así andamos en este mundo que nos ven, nos miran lo de afuera, mira a mi vecino, me mira a mi hijo, me mira a mis hermanos y dice, wow, este hermano cómo alumbra, cómo predica la palabra, cómo vive la palabra, cómo enseña, cómo sus hijos, su esposa viven la palabra de Dios porque hay un hombre que le está enseñando la palabra de Dios. Qué bueno, qué lindo ver un hombre de Dios donde puede ser aquel distinto a lo que es el mundano. Bueno, eso es un hombre de Dios, eso es una familia de Dios, apartada para Dios. ¿Qué es lo que hacen estos malignos? ¿Qué es lo que hacen estos malignos? Y lo quiero ver bíblicamente porque después, ¿verdad? Muchas veces pueden decir, bueno, son pensamientos de Gustavo. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. La palabra de Dios, mi fe en la palabra de Dios es mi escudo. Cuando yo dudo de la palabra de Dios, el escudo desaparece. Y ahí viene el enemigo y tira su dardo, ataca, donde nos hiere, donde muchas veces nos hace caer, donde nos hace torcer. ¿Por qué? Porque el escudo que tenemos que tener adelante, que es nuestra fe, está débil. Empezamos a dudar, che, ¿será así? ¿Será que Dios dice esta cosa? ¡Pac! ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando fue a tentar a Jesús? Le quiso hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le quiso hacer dudar de la palabra de Dios. Y obviamente con Eva logró su objetivo. Pero con Cristo no, obviamente que Cristo es Dios. Cristo hizo la palabra, así que no lo podía engañar. Pero vemos el atrevimiento de Satanás agarrando al Hijo de Dios para hacerlo dudar la palabra que él mismo había hecho. No nos va a hacer dudar a nosotros, que somos hombres y mujeres pecadores, que estamos continuamente peleando con el pecado, con mi vida, mi pecado, estoy peleando continuamente. ¿Para qué? Para hacerme dudar de la palabra de Dios. Entonces, alimentemos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Maduremos en la palabra de Dios. No es ir a la iglesia y estar sentado por 20, 30, 40 años. ¿tá? Y muchas veces, lamentablemente, he visto, nadie me lo ha contado, vamos a premiar a fulano, a sultano, porque vino. No, hermanos, los cristianos no estamos simplemente para ir a un templo. El cristiano es afuera, no dentro del templo. Dentro del templo somos todos cristianos, pero afuera es el cristianismo. No estar sentado en cuatro paredes. Yo hoy me alegro y le doy gracias a Dios que muchos vemos, ¿verdad?, que están afligidos porque los templos se cerraron. ¡Qué horrible! Bueno, pero yo lo que veo es que, gracias a Dios, nuevas iglesias se han abierto. Mi casa es una iglesia donde predico a mis hijos. Tengo tiempo para predicar a mis hijos. La casa de mis hermanos aquí es otro templo de Dios. Porque Cristo dijo, donde estén 3 o 4 congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes.
Así que no precisamos un lugar físico. Donde tengan 3 o 4 cristianos juntos, ya está la iglesia, ya está Cristo, ya está la bendición. Allá a la casa de nuestros hermanos Sisto y Cecilia, vamos a llevarle el estudio para la familia. También hay 4 personas congregadas en el nombre de Jesús y la bendición de Jesús está ahí, porque Jesús está en el medio. Los domingos venimos acá a la casa de nuestro hermano, otra iglesia que se abre. Se han abierto más iglesias, hermano. La iglesia de Cristo eres tú y soy yo, no es un templo. El templo, para ser un templo, tiene que haber, como en el Antiguo Testamento, tiene que haber un propiciatorio, un altar, eso era un templo. Pero cuando Cristo vino, dice que eso lo de la ley no va más. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, donde hubieran 3 o 4 congregados en mi nombre, en una plaza, cantando, alabando a Dios, 4 cristianos, ahí está la iglesia de Cristo. No precisa estar encerrado en 4 paredes como tienen costumbres los religiosos, ¿verdad? Ay, si nos vamos a la iglesia, qué horrible la iglesia. Y tenemos que estar metidos ahí en 4 paredes porque es la iglesia. No, hermano, la iglesia somos nosotros, el cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no las paredes. Cualquier lugar podemos unirnos, juntarnos y predicar la palabra de Dios. Y gracias a esta pandemia la palabra de Dios se ha extendido más. Hemos predicado más por internet, hemos predicado más por en las casas de cada hermano. Vamos a visitar a nuestros hermanos, doña Esther, nuestra hermana más viejita, también vamos ahí, van mis hermanas, a veces voy yo, llevar un mensaje, a orar, también se abrió otro templo. Ven cómo actúa Dios. No actúa según lo que ve en los ojos del hombre, sino seamos espirituales, seamos cristianos bíblicos, no carnales, cristianos bíblicos. Entonces, estos malignos piensan que, bueno, han cerrado los templos, las iglesias se dividen, estamos haciendo lo que queremos, pero la iglesia de Cristo sigue, porque es imparable. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Por eso somos imparables. Gracias a Dios, por el poder de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Bien. Entonces, ser cristiano fuera. Ser cristiano fuera de los templos. Y ahí es donde se ven los cristianos. Tenemos que ver las personas maduras fuera de la iglesia. Su testimonio. Cómo se llevan con los de afuera. Cómo se llevan con los vecinos, cómo se llevan entre ellos, cómo se llevan en su trabajo, son buenos funcionarios, qué es lo que hacen, buena funcionaria, tiene problemas dentro de la iglesia. Bueno, si tiene problemas dentro de la iglesia, tiene problemas en la calle, tiene problemas en todos lados, no podemos guiarnos por esas personas, ¿verdad? De estar apoyándonos, porque son las personas que están dividiendo. Tenemos que estar apoyando de personas que están estudiando la palabra de Dios, que están conociendo la palabra de Dios, más enfocado en la palabra de Dios, no enfocado en los hombres. Entonces, cuando uno trabajaba yo que trabajaba en la policía, una anécdota, cuando uno agarraba a un ladrón, o cuando uno iba a la cárcel a entrevistarse con algún recluso, ellos nunca hicieron nada. Uno iba, voy a decir tal cosa, no, yo estoy acá, mirá, yo no sé cómo hicieron, yo soy inocente, estoy acá porque no hice nada. No hiciste nada, ¿y por qué te juzgó el juez? ¿Y por qué hay tantas pruebas contra el tuyo? Y vos decís que no hiciste nada. No, yo no hice nada, mirá, soy tan inocente, nunca hicieron nada, nunca, ¿verdad? Y son las personas las que están presas, delincuentes. Bueno, también son personas guiadas por Satanás, ¿verdad? Para hacer la obra dentro del mundo, pero también hay gente dentro de la iglesia que están guiada por Satanás, y cuando la enfrentamos y la confrontamos, yo no sé qué pasa, porque todos están contra el mío, yo no sé qué pasa, y si son víctimas, ¿verdad? Son víctimas, pero bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios, maduros en la palabra de Dios, para ir distinguiendo los falsos y los verdaderos, a cuidar a los verdaderos, y con los falsos contender, no echarlo, obviamente que no, pero contender con la Biblia. Eso es pecado, la Biblia dice que es pecado. No sé, te rasque cuando te rasque es pecado. Yo obedezco la Biblia, no obedezco sentimientos. Filipenses, capítulo 2.
capítulo 2, Filipenses, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde estamos nosotros? En medio de una generación maligna y perversa. Eso también está dentro de la iglesia, para que no, pensemos, ¿verdad? Nuestro trabajo en el Señor es dentro de la iglesia y afuera, pero adentro de la iglesia también hay estas personas, ¿verdad? Preserva en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el mundo tenemos que ser luminares y dentro de la iglesia tenemos que ser luminares. En mi casa tengo que ser luminares, en mi trabajo tengo que alumbrar. El cristiano siempre está alumbrando. Entonces, no hacer nada, hacer murmuraciones. Cuando Dios manda hacer algo y decir, ¿será que tendrá que ser así? Señor, ¿otra vez yo tengo que hacer esto? Bueno, Dios dice, no murmures de los mandamientos míos. Haz lo que yo te digo. Y ya está. Estamos para obedecer. Cristo nos eligió a nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso. Cristo nos eligió a nosotros porque estábamos perdidos. Estábamos en el infierno. Ahí. La ira de Dios sobre nosotros. Éramos lo peor de lo peor que había. Porque la Biblia dice que eligió lo peor. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos pone ahí. Nos limpia. Nos pone acá. Nos da el Espíritu Santo, me da la Biblia. Bueno, yo me voy a ir, hijo querido, pero ahora quedas vos. Y Cristo se fue. ¿Qué quedó? La iglesia. La iglesia está ahí ¿para qué? Para contender contra el pecado. Entonces, y para alumbrar, para ser luminares en este mundo y donde esté. ¿Podemos caer y tropezar? Sí, claro que sí. Yo caí, yo tropecé, pedí perdón y continué. Es tan fácil. Pero pareciera que hoy en día uno equivocarse, qué horrible se equivocó Gustavo. Ay, no se puede equivocar. Sí, hermano, me equivoco porque soy hombre, soy de carne. Y tengo una naturaleza pecaminosa también, donde estoy peleando continuamente con mi pecado. Estoy peleando continuamente con el pecado de mi hogar, el pecado de mi trabajo, el pecado de la iglesia, sí. ¿Y puedo caer? Claro que sí, puedo caer. ¿Por qué? Porque soy débil. Tenemos que darnos cuenta que nosotros, los seres humanos, somos débiles. El único fuerte y el que merece la gloria y el honor es Dios. Si estamos parados, si hemos permanecido en el Evangelio, es porque por la gracia de Dios. No es porque yo soy el mejor, ni porque Gustavo es el... No, es por la gracia de Dios. Porque este miserable pecador lo único que sabe es pecar contra Dios. Entonces, no nos imaginemos que somos mejores. No, hermanos, somos lo peor. Dios eligió lo peor para avergonzar a los sabios. Entonces, lo que somos ahora es gracias a Él. Y si estamos parados hoy viviendo gracias a Él, bueno, defendamos las cosas de Dios. Vivamos para Dios, no vivamos para nosotros. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Vive para Cristo. ¿Cómo son estos malignos? Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo son? Lo dice la Biblia. Obviamente que aquel cristiano va a indagar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por eso abro la Biblia y la leo. Porque no son pensamientos de hombre. No estoy diciendo lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Lean conmigo y estudiemos juntos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bien, Caín había visto a Dios, había servido a Dios, Caín oraba a Dios, Caín seguía a Dios. ¿Creías que Caín en Dios? Sí, él estaba ahí, haciéndole sacrificio a Dios, él oraba, él servía, él hacía, sí. Pero ¿quién era Caín? La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano, crean en la Biblia. La Biblia dice que Caín era del maligno. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque mató a su hermano, no quería a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Porque las obras de Abel eran buenas delante de Dios. Dios aceptó el sacrificio de Abel. Dios aceptó el servicio de Abel. Caín no fue aceptado porque Caín estaba sirviendo a Dios
de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que él pensaba, de acuerdo a lo que él creía, y así no se sirve al Señor. Por eso siempre digo, hermanos, sí, gloria a Dios, hay que servir al Señor, pero sirvamos al Señor bíblicamente para poder estar haciendo lo correcto. Sirvamos a Dios bíblicamente, ¿para qué? ¿Para que yo quede contento? No, hermano, para que quede contento Dios, para que quede contento Dios y tu sacrificio que haces para el Señor sea para el Señor, no para los hombres. Entonces, las acciones de los hijos del diablo, como Caín, es matar a los hermanos, es hundir a los hermanos. Es un odio, Satanás es un odio que tiene a los cristianos, y Satanás no va a venir y pararse en la iglesia con la cola larga y rojo, ¿verdad? Y con una lanza ahí, malo ahí. No, porque todo el mundo va a salir. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir? Como un ángel de luz, mi hermano, mi querido, te extrañaba, beso, venga. Así actúa Satanás. Satanás no va a venir corriendo con un cuchillo a los cristianos. Satanás va a usar esta clase de gente, como usó a Caín para matar a su hermano, que era del maligno. Satanás nos odia, no nos quiere. Bien, entonces debemos mirar y ser espirituales, no carnales. Seguimos en Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mira el ejemplo que puso el Señor de Caín. ¿Está? Caín es el ejemplo del odio al hermano. Pero el cristiano, el verdadero, el Hijo de Dios, ama a su hermano. Ama a su hermano. Ama las cosas de Dios. Da su vida por los hermanos. Da su vida por que la palabra de Dios se cumpla. Hermanos dieron su vida para que nosotros hoy tuviéramos este libro. Lo dieron los mártires, los primeros mártires, los apóstoles, todos murieron en la última miseria. No murieron teniendo buenas casas o buenos autos y teniendo lleno de plata. En las últimas miserias murieron para que nosotros hoy tuviéramos esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, no, esto no me sirve, no, esto no, esto sí, esto me sirve, porque viste que yo acá gano. No, eso hace el maligno. Nosotros, los hijos de Dios, obedecemos toda la palabra de Dios. Peleamos por esta palabra de Dios. Entonces, leímos el versículo 14, es aquel que no ama a su hermano. Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien, estas personas viven peleando, viven pecando, haciendo pelear a los hermanos, riéndose de los demás, hacen el trabajo de Satanás. ¿Y ese es el trabajo de Satanás? ¿Quién es el que se ríe de los cristianos? Satanás, porque es el burlador, dice la Biblia. Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. La Biblia lo dice. Esta gente maligna es usada por Satanás para destruir la obra de Dios. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¡Ay, qué horrible! Gustavo está juzgando. Hermano, si lo dice la Biblia, es la Biblia, no lo digo yo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, ¿amas a los hermanos? Eres un hijo de Dios. ¿Quieres que la iglesia esté junta, que los hermanos estemos juntos, que estemos aprendiendo la palabra, que estemos creciendo juntos, que nos amemos en santidad, en pureza? Eres un hijo de Dios. Pero si estás haciendo lo contrario, dividiendo, ves el pecado, apoyás el pecado, ves que uno se equivoca y estás apoyando, está bien, sí, dele. Sí, vamos a desobedecer. Sí, está bien. Bueno, estás haciendo el trabajo de Satanás. Versículo 16. En este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quiénes? Por los hermanos. No por un grupito que hace lo que yo quiero. Por todos los hermanos. Por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Si ves que un hermano se está equivocando, no le va a decir, hermano querido, te estás equivocando. ¡Ay, qué horrible, estás juzgando! No, hermano, la Biblia me dice que te tengo que amar. Y si yo te amo,
yo voy a decirte tu error, te voy a decir para que tú salgas de tu error y puedas caminar juntos, agarrados juntos de la mano del Señor. Es simplemente para eso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En hechos y en verdad. Versículo 23 al 24. Y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? No, yo creo en Cristo, ya los hermanos no, más o menos ahí porque no lo... No. Si tú crees en Cristo vas a amar a los hermanos. Vas a unirlos, hermanos. Nos amemos unos a otros como lo ha mandado. ¿Quién nos mandó a amarnos unos a los otros? Jesucristo. Y el que guarda su mandamiento, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanece el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. ¿Por qué hay que incentivar que hay que estudiar la palabra de Dios? Para que el Dios permanezca en nosotros, para que Dios haga su obra en mi vida y yo pueda hacer luz. No incentivar el pecado, no incentivar a desobedecer la palabra de Dios, porque eso hace el enemigo. Nosotros estamos para incentivar a que crean en la palabra de Dios, a contender ardientemente. Timoteo era un joven, todos se reían de Timoteo. Timoteo, qué jovencito, va a predicar en la iglesia de Efesios, va a quedar a cargo del pastor en la iglesia de Efesios. Pablo dijo, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y Timoteo tuvo que ir y hablar a gente madura dentro de la iglesia, años dentro de la iglesia, y tuvo que enfrentarlo. Y tuvo que hacerlo ¿por qué? Porque era Timoteo, no, porque amaba a Dios, y el que ama a Dios enfrenta el pecado. Cristo cuando vino a la tierra enfrentó el pecado. Los apóstoles cuando estaban en la tierra enfrentaron el pecado. Los mártires querían que blasfemaran la palabra de Dios. Ellos no blasfemaron la palabra de Dios y murieron por la palabra de Dios. Tú y yo, ¿qué hacemos por la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por la palabra de Dios? ¿Estamos contendiendo ardientemente por la palabra de Dios para que la palabra de Dios la respete y la crean? ¿O estamos, no hermano, hay que perdonar? No, vamos a servir todos juntos y gloria a Dios y está todo bien. No está todo bien. Cuando hay pecado no está todo bien. El pecado divide. La obediencia a la palabra de Dios une. Entonces vamos a ver un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico, y con esto quiero terminar porque se me va el tiempo. Un ejemplo bíblico de una persona maligna. Y lo vamos a ver en tercera de Juan. El apóstol del amor. El que es, hermano, vamos a amarnos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es que los mismos apóstoles le pusieron el apóstol del amor, Juan. ¿Tá? Pero miren cómo actúa Juan cuando ve el pecado. Tercera de Juan, versículo 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia. ¿A quién escribió Juan? A la iglesia. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que quieren recibirlo, se lo prohíbe. Y lo expulsa de la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo Diótrefes. Diótrefes estaba en ese tiempo ahí, en esa iglesia, haciendo lo que él quería. Él era la autoridad de la iglesia, porque era Diótrefes. ¿Ah? Entonces, él le había sacado la participación a todos y él tenía que hacer, los demás tenían que hacer lo que él quería, porque si no Diótrefes te sacaba de la iglesia. No recibía a Juan, no recibía la carta de Juan, no lo recibía Juan como persona, ¿ah? Que era el apóstol del Señor. Bueno, pero Diótrefes pensaba que era superior que el apóstol Juan. ¿Ah? Y estaba cometiendo un pecado, no recibir a Juan también. Y la Biblia dice que tenemos que ser hospedadores. Bueno, Diótrefes no era hospedador porque no quería recibir a Juan. Diótrefes era una persona egocéntrica, egoísta. Él se movía por interés y sacaba provecho de lo que él hacía. Él estaba ahí, en primer lugar, ¿no? Si no, no le interesaba. Él quería que lo siguieran a él. No le importaba lo demás. Él era él. ¿Tá? Y el que no le servía a él y hacía sus pensamientos y lo que él pensaba, las emociones que él tenía, no servía. No servía.
Entonces, Juan podía haber dicho, bueno, yo soy el apóstol del amor. Hermano, vamos a amarnos y dejemos de lado el pecado. No, Juan lo enfrentó al pecado. Enfrentó al pecado que estaba pasando dentro de la iglesia. No es como ahora, ¿verdad? Que si juzgás, sos malo, estás para dividir. Qué horrible. ¿Estás dividiendo diciendo eso de la Biblia? Sí, lamentablemente hoy en día se ha creado un cristianismo barato, un cristianismo algo superficial, algo que tenemos que amarnos todos. El cristianismo de la prosperidad, el cristianismo del amor, y lo que no hay menos, lo que hay es santificación. No hay justicia de Dios, no hay pureza. Entonces debemos mirar a estos primeros cristianos. ¿Dónde vamos a aprender? De los primeros cristianos, de la Biblia. ¿Cómo hicieron ellos? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces debemos ser contendientes ardientemente contra el pecado. Bien, Dios nos dejó su palabra, la justicia, su justicia. Sí, la justicia de Dios, pero la justicia de Dios, ¿para qué es? Para aplicarla. Si yo voy a un juez y el juez no aplica la justicia de la ley, ¿para qué sirve el juez? ¿Para qué está la iglesia? Para aplicar la justicia de Dios. Y si la iglesia no aplica la justicia de Dios, ¿para qué está la iglesia? Entonces Diótrefes era culpable de 4 cosas. Primero, estaba parloteando, o sea, estaba hablando mal, inventando mentiras contra los hermanos. ¿Para qué? Para que se pelearan, para que se dividieran. Punto 2. ¿Cuál era el pecado de Diótrefes? Dice que eran con palabras malignas, lo dice la Biblia. Los motivos de este ejemplar era destruir la obra de Dios, Hay estos ejemplares, estos Diótrefes hay en la iglesia. Entonces no tenemos que permitir que destruya la obra de Dios, ¿tá? Porque para eso estamos los cristianos, para contender con la palabra de Dios. Punto 3, el tercer pecado de Diótrefes: no recibe a los hermanos. Era malo con los hijos de Dios, no solo con Juan, sino con todos los que seguían la sana doctrina. Se van a ver. Tú sigues la sana doctrina, este libro divide, porque va a haber gente que no quiere obedecer este libro y va a haber gente que quiere obedecer este libro. La doctrina divide, la verdad divide la mentira. Cuando uno enfrenta la mentira con la verdad, se separa, es tal cual. El cuarto pecado de Diótrefes: lo expulsaba de la iglesia. ¿Está? Este hombre hacía lo que, bueno, ustedes no hacen lo que yo quiero, no me sirve, para afuera. Lo seguía, ¿verdad? Aquellos que no lo seguían, bueno, le hacía la vida imposible y los trataba como que ellos estaban mal. Él no, ustedes están mal. ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo quiero, porque yo soy la autoridad acá. ¿Ah? ¿Ustedes no hacen lo que yo quiero? Bueno, ustedes están mal espiritualmente. Ustedes están mal. Entonces este Diótrefes le hacía la vida imposible para que se fueran. Lo hacía sentir culpable. Era malo con los que seguían la verdad. Los despreciaba, ¿verdad? Y bueno, y ahí el desprecio viene, y lo vemos cuando uno se congregaba, ¿no? En los lugares. Esta gente que hace, como hemos escuchado mensajes, no saludan, llegan tarde para no saludar, se van antes para no saludar, te ven en la calle y no saludan, te desprecian. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo su mentalidad. Porque tenemos que seguir a esta gente que está en contra de la palabra de Dios, porque si no, no somos hermanos de ellos. Y no somos hermanos de ellos. Claro que no, porque nosotros somos hermanos de nuestro Salvador Jesucristo y seguimos a nuestro Padre Celestial. Por eso no nos vamos a llevar nunca, hasta que no se arrepientan, crean en el Evangelio y se conviertan de sus malos caminos. Es tan sencillo, es tan sencillo. Entonces se reían de los hermanos, ¿no?, para que se sientan mal y se fueran. Era un dictador, había que hacer lo que él quería, ¿tá? Era aquel la autoridad. Yo soy la autoridad. Pero gracias a Dios que nosotros los cristianos tenemos la Biblia, que es la autoridad, la iglesia es la autoridad, Cristo es la autoridad. Somos todos iguales, porque si no, si hubiera una autoridad, ya Cristo no tendría valor. Cuando ponemos una autoridad, me lo expliqué el domingo, cuando nosotros decimos, está Cristo. Cristo siempre tiene que estar arriba, ¿está?
Pero cuando yo pongo una autoridad, debajo de la autoridad de Cristo y pongo un nombre, ¿y qué es eso? Es idolatría. Y la Biblia dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. ¿Está? Entonces, el que tiene que ser exaltado es Cristo. La autoridad es Cristo, la palabra de Dios es Cristo. Este hombre, Diótrefes, era un caso aparte, ¿verdad? Un caso donde había que hacer lo que él quería, lo que él sentía. Por eso siempre tiemblen cuando alguien diga, vamos a hacer lo que yo pienso, yo creo. No, hermano, una iglesia de Cristo bíblica, una iglesia bíblica, vaya al libro de los Hechos y lean el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hacían los hermanos cada día? Se reunían cada día. ¿A qué? No, se reunían no sé, a mirar el cielo. No, se reunían para aprender este libro. Querían aprender de Jesús. Obviamente que la Biblia no estaba, eran los apóstoles que habían estado con Jesús. La gente le haría preguntas, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y ahí los hermanos, los apóstoles, haciendo un estudio bíblico, diciéndole, Jesús es así, Jesús hizo esto, Jesús es así, Jesús es así. ¿Está? ¿Para qué? Para que ellos aprendieran y conocieran a Jesús. Compartían todo, eran todos juntos. Había un problema, ¿qué hacían? Pedro se paraba y decía, no, acá vamos a hacer lo que yo diga porque a mí el Señor me dijo que yo tengo que hacerme cargo de ustedes. No, Pedro decía, digan ustedes que son la iglesia de Cristo. Vamos, hay un problema, decidan ustedes cuál es el problema. Y hagamos lo que dice, lo que hicieron estos discípulos. Hemos dejado de ser cristianos bíblicos. Somos cristianos seguidos por emociones. Y no puede ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque las emociones nos están destruyendo. Las emociones nos están dividiendo. Lo que une es la palabra de Dios. Entonces, miremos a los Diótrefes de hoy en día, ya en aquel entonces, imagínense, ya Juan, el apóstol del amor, estaba contendiendo con este hombre que era un dictador. Bueno, dentro de las iglesias hay gente así. ¿Y tenemos con qué? ¿Enfrentarlos con qué? Con la palabra de Dios. Bueno, en manera de conclusión, ¿verdad? Vimos que Dios está llamando a su iglesia, a sus hijos, a despertarnos. Despiértate, despiértate. Te están destruyendo tu casa, te están destruyendo, te están dividiendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Mirá, no me interesa. Que se manejen, no me interesa. Miren, yo voy el domingo, cumplo y gloria a Dios. Y está. Después lo otro, que se manejen. No, hermano, si está pasando algo en el cuerpo, todo el cuerpo tiene que estar interesado por un dolor, ¿verdad? Bueno, lo mismo en la iglesia. Cuando pasa algo en la iglesia, todo el cuerpo tiene que estar interesado por lo que está pasando. Dejar de mirar mi yo, porque varias veces decimos, sí, el cristiano, la persona del mundo pobre no se ama, ¿viste? Porque actúa y no le importa nada. No, nosotros los seres humanos nos amamos tanto, tanto, que muchas veces dejamos a Dios de lado. Hasta el cristiano deja a Dios de lado, porque me amo tanto y yo quiero hacer lo que yo siento y yo amo tanto a esto. Y bueno, Señor, vos perdoname, sé que dice acá la Biblia, pero bueno, esto vamos a dejarlo de lado y voy a hacer lo que dice mi sentimiento porque, lo amo tanto. No es así, hermanos. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Entonces, ¿con quién te identificas? ¿Con Diótrefes o te identificas con Juan? Eso cada uno, ¿verdad? Para analizarnos. La palabra de Dios se te enfrenta y te dice, bueno, Gustavo, ¿qué estás haciendo vos? ¿El trabajo de Diótrefes o el trabajo de Juan? ¿El trabajo de Satanás o el trabajo de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, para eso es la palabra de Dios. Como dije, es muy feo, ¿verdad?, lavarse las manos, porque un día tú vas a dar cuenta de lo que tú viste delante del Señor. Tú lo vas a dar cuenta. Si tú ves que hay pecado, tienes que confrontarlo con la palabra de Dios. Ir como un buen soldado valiente. Jesús dijo, los valientes heredarán el reino de los cielos. Los cobardes van al infierno. ¿Está? Entonces, dejemos de estar 20, 30, 40 años así, que decidan por nuestra vida. Si sos cristiano, tienes la Biblia. La Biblia es lo que tienes que obedecer, no que hagan y deshagan en tu vida como un hombre quiere, sino como dice la Biblia. Diótrefes estaba haciendo eso, estaba
haciendo en las personas, manipulando a las personas porque hicieron lo que Él quería. ¿Está? Bueno, pero nosotros tenemos la Biblia y para conocer la Biblia tiene que estudiarla. Por eso es el estudio bíblico, para conocer la Biblia, para que cuando se levanten los diótrefes, uno diga, no, discúlpeme, esto es pecado, lo dice la Biblia. Entonces, debemos dar cuenta después delante de Dios qué es lo que vamos a hacer cuando estemos delante del Padre Celestial, cuando estemos delante del Señor Jesucristo, qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo, si hicimos algo bien, algo malo, si defendimos las cosas de Dios, si amamos a Dios. Por eso los animo a estudiar este libro, los animo a seguir escudriñando la palabra de Dios, porque es la única manera de poder ser vencedores con esta generación maligna y perversa. Vamos a orar. Agradecido, bondadoso Dios, por tu palabra tan clara, Señor. Tu palabra, pero también es penetrante y duele, Señor Dios, porque ella nos enfrenta a la realidad, ella no nos miente, ella nos muestra, oh Dios, para qué estamos. Padre, perdóname, oh Dios, por tantas veces ver el pecado y no confrontarlo en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor amado, a ser un hombre valiente, un hombre que te ame, que demuestre mi amor contra el pecado, mi amor hacia ti peleando contra el pecado, en mi vida, en mi hogar, en el lugar que esté congregándome, que sea luz, que sea santo, apartado para ti. Señor amado, que me caractericen por ser un hombre bíblico, no por un hombre mundano, ni un hombre por lleno de sentimientos, sino un hombre que te ama y que está dispuesto a dar su vida para tu palabra, para la gloria de tu nombre. Gracias por esta salvación. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por mi salvación. Padre, y oro por mis hermanos, Señor amado, para que también tu palabra haga la obra en su vida, como también en mi vida, para que juntos podamos servirte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.